Os voy a presentar a Diana Pardo Sanquil, que es no un personaje, es una personalidad dentro de nuestra especialidad. Sí. Bueno, ella es doctora en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Su tesis es la pintura mural en el siglo XVI en Álava. Ella hizo la especialidad de pintura en la Universidad del País Vasco, es diplomada también por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Madrid, con la especialidad de pintura. En este momento es funcionaria del Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava y ha sido responsable de restauración de elementos artísticos tanto en la Catedral de Vitoria, contribuyó al plan director, fue responsable de trabajo de pintura mural y piedra en la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, San Pedro de Vitoria-Gasteiz o en la Portada de Armentia. Además de formar parte de muchísimos foros en los que se debaten estas cuestiones tanto en piedra como en pintura mural y estar ahí al pie del cañón desde siempre. Es socia del ICOM, del Grupo Español del IICE, y pertenece al Comité Nacional Español del ICOMOS, en el que participa en el órgano de trabajo normalización de conservación, restauración y rehabilitación de edificios. Diana. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Ya queda poquito para parar un poco. Creo que ahora es un poco intensa esta parte de la mañana porque somos varias personas seguidas. Bueno, yo espero no aburriros mucho. Y yo, bueno, de forma muy genérica, quiero hacer un recorrido, sobre todo me voy a centrar en los casos que nos encontramos en Álava. O sea que todo el rato voy a estar, no he puesto ni siquiera que fuera Álava, siempre me voy a estar centrando en ejemplos en Álava. De forma muy genérica, estos 6 puntos: ubicación y función, dónde están estas pinturas murales y qué función tienen, su técnica de ejecución muy genérica, situación que nos encontramos actualmente y cuáles son los factores genéricos de degradación siempre en esta zona, Y bueno, pues una propuesta de soluciones y conclusiones finales. Como ubicación, bueno, voy a hacer un recorrido por los templos, os explicarán más adelante algunos historiadores que van a hablar, o historiadoras que van a hablar aquí, pero son en general, digamos que son edificios bastante austeros, por llamarlos de alguna manera, siempre con sillares, con material de canteras de la zona. Entonces, siempre estos sillares cortados en función de las canteras que tenemos, de las vetas, etcétera, ¿no? Voy a presentaros algunos de los más conocidos, como pueden ser Alaiza, que seguramente lo conocéis la mayoría, es una intervención que se hizo en el siglo pasado por el Instituto de Patrimonio. Actuó como director Andrés Escalera y bueno, hoy en día sería cuestionable, pero bueno, sí que tiene que puso la pintura mural alavesa en otro sitio, ¿no? Es verdad que aquella intervención, bueno, pues nos lo colocó en otro lugar. También ocurrió lo mismo con Gaceo, aunque hoy también pues podríamos hablar mucho sobre cada una de estos edificios. También ya veis que son edificios bastante austeros, estaban totalmente pintados, aunque hoy lo que encontramos es bastante poco, generalmente en la cabecera, en el ábside, en el cascarón. Y también, bueno, pues Gaceo y Alaiza son como los ejemplos de la pintura mural alavesa en un momento dado. En un momento fue como la pintura, como si no hubiera otra pintura mural alavesa, pero aquello fue pues lo que nos puso en el mapa de las pinturas murales. Nos encontramos en general, pues eso, veis viendo los edificios como son bastante recios y bueno, las cosas que nos podemos encontrar. Son siempre pinturas de arriba a abajo, siempre, muros, bóvedas y absolutamente todo. Hay que pensar en la función. ¿Qué función tenían? Tenían una función de reorganización de la arquitectura, de dignificar el espacio, de orden, de limpieza y sin querer también de aislamiento, ¿no? Hay que pensar que todo esto servía para que esos acabados de mampostería o de sillarejo, etcétera, estuvieran muchísimo más ordenados y rehacemos ladrillos, redibujamos todos estos espacios y además contamos cosas, ¿no? Si podemos, pues en las bóvedas contamos una serie de cosas y en los ábsides contamos otras, ¿no? Y así nos vamos encontrando, bueno, pues como en esta ermita en Escolumbe, veis cómo está muy organizada toda la arquitectura. No es lo primero que veis, que ya veis que os han ido contando anteriormente
los compañeros, las compañeras os han ido enseñando cosas similares. Estas son pinturas renacentistas que, como veis, van organizando y dejando bien clarito pues los sillares o cómo son, dónde deben estar. Y es verdad que además veréis que en cada época, yo os iré contando cómo en cada época todos estos de despiece de sillares, de ladrillos, son diferentes, ¿no? Podemos incluso hablar de épocas concretas según el tipo de despiece que nos encontramos. No solamente es verdad que son capa sobre capa, y es una tradición que, digamos que hasta el siglo XX, podría decir 20 adelantado, o a mediados del 20, esto se sigue haciendo de esta manera. Nos lo encontramos, lo que os he enseñado antes, eran edificios religiosos, sabéis que eran sobre todo espacios de orden, espacios de limpieza interior y de reorganización y de contar cosas. También en los edificios civiles, en algunos, no muchos, nos encontramos, como ha dicho Alicia, nosotros también en muy pocos. No sabemos si es porque quedan pocos, porque no... bueno, entonces lo que sí que encontramos en los edificios civiles pues es sobre todo en las zonas de acceso a visitantes, zonas de estar, espacios de las solanas, las cajas de escalera, los vestíbulos, etcétera, como es el Palacio de la Zárraga en Zaldondo, o también en los caseríos nos los hemos encontrado aquí, sobre todo en fachadas, ¿no? ¿Veis? Por ejemplo, este caserío que es privado y que, vamos, nosotros les aplaudimos porque todavía hoy mantienen las pinturas murales del 16, que seguramente, como dice Pedro, podía ser la casa de Juan de Armona, porque es un caserío que se mantiene, él trabajaba en esa zona, es posible, todo esto son elucubraciones, pero bueno, él las argumenta bastante bien. Y bueno, no ha habido ayudas, por ejemplo, para este tipo de intervenciones y llevamos 2 años ya con subvenciones a este tipo de patrimonio privado que podríamos ayudar a que estas pinturas se mantengan, pero bueno, bastante es que aquí están. Ya veis que son, bueno, Juan de Armona era un pintor, tenía un taller en la zona alavesa y además tenía, bueno, era un pintor peculiar, como él era muy, no es que fuera un gran dibujante, no es que fuera un gran pintor, pero era muy eficaz, llenaba los espacios rápidamente, llenaba y trabajó muchísimo, claro, tenía una rapidez increíble y tenía cantidad de, si te fijas, de monstruos, de pequeños personajes extraños que, bueno, producto de sus propias elucubraciones. Este caserío, por ejemplo, que conoce aquí Montse muy bien y que hemos trabajado con él, porque a partir de un incendio pues pudimos ver que aparecieron, a veces los desastres también traen cosas interesantes, ¿no? Como es que se caen los encalados y aparecen tornapuntas bajo los aleros, pinturas de este mismo autor, de Juan de Armona. ¿Por qué sabemos? Porque trabajaban con plantillas, como os han dicho mucho, trabajaban de formas muy similares, sobre todo las plantillas nos ayudan a que estos motivos los calcamos, vamos a otro sitio donde sabemos que habían trabajado y es que son prácticamente iguales, con lo cual, pues, hombre, no está firmado, pero bueno, quiero decir, hay bastante cercanía, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos cosas de este tipo. Eso en los caseríos. Hemos encontrado más caseríos, siempre en las fachadas, y algunos han desaparecido porque son particulares y no han querido intervenir y han decidido eliminarlos. Pero todo lo que os he ido enseñando son pinturas que están a la vista, ¿no? Que normalmente entras en el espacio, en el edificio y lo vemos. Muchas de ellas ya sabéis que no las vemos y aparecen, bueno, pues bien, lo que hemos dicho, pues bien por un incendio, bien porque están en ruina y empiezan las goteras y entonces van cayendo los encalados. Pero bueno, muchos desconchones, entre comillas, lo mismo que en esta ermita, ¿no? De Nuestra Señora de Oro, en el santuario de Nuestra Señora de Oro, que está en el monte perdida, todos los muros, todos los paramentos verticales, ya veis que ahí sí que están totalmente despellejados, sin embargo a las bóvedas no han llegado, y ahí tenemos un pequeño desconchón donde podemos ver que hay una pinceladura del 16, ¿no? Eso nos hace pensar, bueno, que hay más allá. En todas estas bóvedas podríamos encontrar una pintura del 16 en condiciones, ¿no? Es verdad que en esta iglesia, por ejemplo, intentamos intervenir en los muros, simplemente enlucir, y nos dijeron que íbamos a hacer, que iban a pensar sus antepasados si hacíamos eso. Digo, igual piensan los antepasados vuestros qué habéis hecho con todo, que les habéis dejado la casa con ladrillo visto, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que esto es habitual y es lo que nos vamos encontrando. Nosotros en general estamos trabajando, como estáis viendo, he puesto una pequeña coletilla en la mayoría, si están protegidos o no están protegidos. Estamos trabajando muy a menudo con edificios que no están protegidos, no tienen protección legal, con lo cual trabajamos en otra categoría, vamos a decir. Trabajamos de otra manera y es donde
Protegidos son la mínima parte, y muchos de ellos, algunos que os he enseñado, gracias al descubrimiento de pinturas murales, pero muchos de ellos, a partir de descubrimientos concretos, se va buscando la protección legal, pero la mayoría no lo están. ¿Dónde nos los podemos encontrar? Aquí veis que tenemos una pintura mural del 19 y detrás del retablo pues una pintura del 16, ¿no? También nos lo podemos encontrar a veces, pues eso, que se transparentan bajo los encalados posteriores, ¿no? Entonces, claro, quieren volver a pintar y nosotros sabemos que no, porque ahí debajo hay pintura, ¿no? Hay una pintura de otra época que incluso podemos decirles más cosas, ¿no? Si nos dejan. Y como habéis dicho también bastante, bueno, habéis comentado casi todos, ¿no? Estos muros maestreados, ¿no? Que sabemos que, bueno, nosotros en este caso llegamos a hacer una cata de 10 centímetros bajo este muro maestreado para explicar que debajo de ese muro maestreado había pinceladura, había pintura mural, otro del 16, esta es una iglesia del 16, ¿eh? Entonces, bueno, pues nos encontramos con situaciones donde ya no hay rugosidad, podemos encontrar debajo de esa rugosidad que estamos todos los amantes de la pintura mural buscando, ¿no? En estos maestreos debajo en muchas ocasiones están, porque la mayoría de las intervenciones hasta el siglo XX son aditivas, por decirlo de alguna forma, van añadiendo, van poquito a poco añadiendo. En este caso, ¿por qué se hizo este estudio en esta iglesia? Porque querían pintarla, no sé si las conocéis, no he traído una imagen, pero si os metéis, pinturas de la luz, está totalmente pintado actualmente. ¿Qué hicimos? Buscar las zonas. No íbamos a eliminar el maestreado del 18, además estaba proyectado por Olaguibel y por supuesto no lo íbamos a eliminar. No hecho, pero sí proyectado. Pero bueno, entonces sí que permitimos los muros que sabíamos que no estaban con pinturas murales, y ahí permitimos hacerlo con pinturas transpirables, siempre, jamás con pintura acrílica. Recomendamos pinturas a la cal o en todo caso pinturas al silicato de calidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que podíamos nosotras conseguir, porque claro, todo esto vamos siempre, no sé cómo decir, como bomberos, ¿no? O sea, siempre esa sensación, se acaba el tiempo, se van los andamios, ya no hay partidas, esa sensación siempre que vamos sin tiempo, sin dinero, y bueno, y si se nos hace el caso, no tenemos herramientas tampoco. ¿Qué técnica de ejecución nos encontramos? Voy a hablar de forma muy genérica, no es el sitio para hablar de cada una de ellas. Bueno, pues como decía también Lorenzo, ¿no? Que Josemi, sobre sillares, ¿no? Sobre sillares, muchas veces sillares de toba, ¿no? Como es este caso, ¿no? Que son todas las iglesias de toba y nos encontramos estas pinturas murales sobre mampostería, sillarejo, siempre todo revestido sobre muros de ladrillo, en función de la zona, en función del tipo de construcción, y siempre con cal, yeso o solos, porque nos hemos encontrado morteros solo de cal, solo de yeso o combinados, ¿no? Y siempre con áridos de la zona, ¿no? Incluso el mismo pintor, en función de la zona en la que trabajaba, podía hacer un mortero solo de cal o un mortero solo de yeso. De hecho, Juan de Armona le hemos estudiado y tiene mortero solo de cal, según la zona en la que ha trabajado, mortero solo de yeso, y los áridos eran de la zona del entorno, ¿no? O sea, trabajan economía de medios, lo más sencillo posible. Hay que pensar siempre en la practicidad, en la economía de medios, ¿no? Y pues que nos encontramos de forma muy genérica también, pues lo que estabais hablando antes. Entonces, nos encontramos muros preparados con unos primeros morteros muy gruesos, unos revocos, unos enfoscados con árido muy grueso, pues para unificar un poquito los muros, la primera unificación, el cerrado de muros, y sobre esto unos morteros, una capa más finita, que por ejemplo podéis ver aquí en estos ejemplos. Yo creo que se ve bastante claro, ¿no? Aquí se ven este tipo de... No sé cómo se da. Bueno, no quería. Este tipo de áridos, ¿no? Tan gruesos. Aquí veis que incluso se ha mezclado este tono rosa, es porque se ha mezclado con algo de ladrillo machacado. Y luego pequeños estratos, como con el árido más fino, y un acabado final, con un recubrimiento que normalmente no tiene áridos y que sirve de fondo blanco. Esto se aplicaba normalmente al principio para organizar el espacio. Digamos que primero se cierran los muros, se da ese enlucido y luego es que aquí tenemos que hablar también de un glosario de términos, ¿no? Se hace todo lo que es el cerrado, el enlucido y la lechada final, o el enlucido final, que es un recubrimiento que nos va a servir, pero todo esto se está haciendo en un edificio húmedo,
puede ser en invierno. Hay que pensar que el secado de morteros puede ser muy lento. Nosotros no nos hemos encontrado más que en un sitio jornadas, con otro tipo de pinturas, no hemos encontrado jornadas. De momento, yo no las descarto, pero no las hemos encontrado. Pero sí que es cierto que todos los fondos, digamos, lo que es la organización del espacio, siempre vemos que en todos los análisis nos dan como si fuera fresco. O sea, porque todo ese mortero todavía no ha secado, de manera que, aunque yo eche un pigmento a la cal, tampoco hemos encontrado trazas de nada orgánico, siempre hemos encontrado cal o yeso, se supone que estaban pintados a la cal, puede ser que haya desaparecido las trazas orgánicas, no lo sabemos, no las hemos encontrado. Nosotros pensamos, es verdad que es difícil definir la técnica, pero pensamos que quizá pudieran ser, pues eso, con aguas de cal, con aguas de yeso, y que se aplicaran sobre un mortero que todavía estaba fresco y que igual tardaba un año en secar. Yo he hecho morteros que me han tardado más de un año en secar, o sea, me han tardado igual 2, 3 y vuelvo y ahí todavía están fraguando o carbonatando, en función del tipo de mortero que haga. En fin, que claro, que es que no eran pinturas hechas al buen fresco, ni tampoco era esa la intención, pero sí que hay partes al fresco y se acababan ya con plantillas, con dibujos ya de otra forma, ¿no? Con empastados con cal, con agua de cal, etcétera, donde ya vemos que no están englobados en ese fondo arquitectónico. Los pigmentos que nos encontramos no son muchos, el abanico es bastante reducido, pero sí que consiguen, bueno, estamos hablando todavía, ya digo que no estamos hablando de barroco, eso de momento no lo vamos a tocar aquí, estamos hablando de pinturas medievales, renacentistas. En las medievales sobre todo son tierras rojas y en las renacentistas sí que encontramos vermellón, encontramos minio, encontramos, bueno, las tierras rojas y mezclados entre sí también. A veces encontramos matiz, bueno, algunas cosas en los negros, pues carbones vegetales, carbones de hueso, negro de huesos, en las azuritas encontramos también, en los azules, y en los verdes, pues cardenillos sobre todo, o a veces tierras verdes. Y en los amarillos, pues tierras amarillas. Todo esto son los básicos, pero combinando podemos tener una gama más amplia, porque siempre se habla de grisallas. Es verdad que los fondos generalmente se trabaja sobre todo con veladuras, de forma muy aguada, ¿no? que la intensidad del color viene después, pero bueno, que se consiguen muchísimos matices con esta forma de trabajar. ¿Qué es lo que nos encontramos nosotras generalmente a la hora de trabajar? Bueno, vamos a olvidar ya esto, vamos a pasar página porque esto ya no tiene remedio, o sí, a lo mejor podíamos encontrar pequeños, si nos lo podemos estudiar, es difícil eliminarlo todo, porque aun y todo podríamos encontrar pruebas de que aquello estuvo, no solamente fotográficas, que las tenemos, pero también pruebas físicas, ¿no? Pero también nos encontramos, bueno, cuando empieza ya no está tan de moda la piedra vista, parece que no está tan de moda y que ahora hay que hacer otro tipo de cosas, hay que enlucir, hay que dejar otros sacados de estas reinterpretaciones, ¿no? Por ejemplo aquí, que vemos claramente que aquí está, ya lo veis, que son pinceladuras, son casetones con rosetones, pinturas renacentistas en todos estos lunetos, pero se ha intervenido en esta parte, para cuando nosotros llegamos. Uno sí, uno no, uno sí, uno no. Bueno, es una interpretación, no sé, aquí hemos picado todo y ahora aquí vamos a enlucir y aquí no enlucimos, bueno, aquí tampoco. Es una interpretación libre de, bueno, una nueva manera de presentar, ¿no? En otros momentos nos encontramos este tipo de situaciones, ¿veis? Pues por ejemplo, una iglesia de un pueblo de poquísimos habitantes, muy sencilla, que te pide asesoramiento para el pintado, ¿no? Con qué pintan y qué pintan. Entonces, claro, tú ves esta situación y dices, bueno, pues esperad, ¿necesitáis pintar? Sí, que está muy fea, es que se está cayendo todo. Y dices, ya, bueno, pero es que yo lo que encuentro es esto, ¿no? Y claro, es que aquí lo que tenéis debajo son pinturas de seguramente por lo menos renacentistas, o sea, necesitamos hacer un estudio, hay que ver algo más. No pintéis por encima, que perdemos todo lo que teníamos, todos los documentos. No solamente es la pintura, la belleza final, sino es los documentos que hay debajo, ¿no? Todo lo que os va a contar de la historia de vuestro espacio, de vuestro pueblo, ¿no? De la zona. Bueno, pues la verdad que no me habían vuelto a llamar, y estos días, este fin de semana que estaba bicheando un poco pues en internet, mirando pues los pueblos me he encontrado con esto. En fin, bueno, pues es esta misma iglesia que la han pintado, no nos han avisado, y aquí veis la zona donde yo les dije que podía haber algo. Bueno,
sin comentarios. Está totalmente pintada. No solamente eso, sino también veis todos los zócalos que tenían restos. Bueno, entonces hay que tratar a la gente con cariño y con cuidado para que pueda hacernos caso. Y yo de verdad que era con uno de los mejores párrocos que me llevaba, pero la gente quiere las cosas acabadas, quiere las cosas hoy, pues que esté todo bien, que esté todo limpio, que esté todo ordenado y que puedan ir a los actos religiosos pues a gusto, ¿no? Y por ejemplo este es otro caso, ¿no?, que nos encontramos. Esto es dentro de una iglesia en Ali, que está cerquita de Vitoria, prácticamente ya es Vitoria, ya está incorporado. Y la iglesia que ha estado estudiada, bueno, tiene esta habitación que es donde hacen la gente joven, pues se reúnen, se juntan, bueno, hacen actividades los sábados por la tarde, etcétera, y que querían pintarla también. Y dije, ya bueno, yo aquí veo un arco. Aquí veo un arco y aquí noto algo, veo despices, y en la pared de enfrente también veo otro arco. Y si me pongo, pues veo todo esto, ¿no? Veo este león, veo estas frases, estas letras, ¿no? Entonces, bueno, también pues yo creo que es mejor estudiarlo previamente y saber lo que tenéis. Seguramente será mucho más interesante que pintarlo, ¿no? Bueno, tampoco, no sé nada. Bueno, esto es otro caso en el que, esto es muy reciente, en el que, bueno, también, esta iglesia en Urbinadeza no está muy lejos, esto está en Cuartango, en un valle de Alavés. Y bueno, pues esta iglesia pasaba a ser de la Junta Administrativa. Entonces el proyecto arquitectónico pues lo que preveía era eliminación de enlucidos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque todas las partes bajas estaban de cemento, ya lo veis que sí, es verdad. Todo unas humedades, todo con un muy mal aspecto, caído. Y además aquí habían encontrado, no sé si me oye, sí, habían encontrado, bueno, pues el arquitecto había encontrado unos restos, unas basas en estas columnitas tan interesantes que no les podía, que el pueblo no podía prescindir de esta información tan valiosa. Entonces, claro, ¿cómo les iba a ser su sitio de reunión, de recreo? Bueno, pues, bueno, siempre esto ya los dueños son la Junta Administrativa, no está protegida legalmente. Nosotros vamos porque queremos, entre comillas, y porque en realidad quien estaba haciendo la excavación, un arqueólogo que nos conoce, nos llamó por teléfono diciéndonos qué era lo que preveían, si no podían no habernos llamado también, ¿no? Entonces, bueno, pues que conseguimos que mantuvieran los revestimientos. Digo, bueno, es que nosotros ya por principio, como nos encontramos muchas cosas muy sencillas, por principio lo mantenemos todo, salvo pues estos revocos de cemento. Y bueno, lo que tenemos que llegar a un ten con ten, seguramente aquí se cerrarán los bordes, pero todos los saneados que querían hacer, todas las bolsas, esas se mantienen en su sitio, o sea, todos los morteros. También nos encontramos con pinturas arrancadas y, en fin, qué factores de degradación, qué es lo que de forma genérica, qué es lo que más influye en que estas pinturas no lleguen tan degradadas, la mayoría, porque os he enseñado de las cosas que haciendo fotos, una vez me dijeron, pues sí, tenéis maravillas, digo, sí, ya, pero hay que ir a buscarlas, ¿no? Bueno, hay una parte que es el propio material y dónde están realizadas, ¿no? Y luego que, claro, son materiales más bien que se degradan fácilmente por la zona tan húmeda en la que nos encontramos y que además se intervienen a menudo, ¿no? O sea, pero son capa sobre capa. Y como digo, el clima es muy importante en estos casos, la humedad ambiental tan grande y la humedad del subsuelo. Y las modas, ¿no? Lo que sí que es cierto es que estas modas que han ido cambiando con el tiempo no han sido sustractivas hasta el siglo XX. Y también vemos que hay una pérdida de oficio, ¿no? Ya no hay pues es verdad que no lo decía, lo habéis ido diciendo, es que es verdad que ya tienes que volver a enseñar, pero en cuanto se puede volver al cemento, a la aparición del cemento y las herramientas neumáticas, ¿por qué no picaban? ¿Por qué? O lo justo, el espacio justo, pues porque hay muchísimo trabajo. Entonces, bueno, ahora con las herramientas neumáticas manuales podemos picarnos una iglesia pues en poquísimo tiempo, pero antes es que, ¿para qué? Pues entonces pito encima, hago encima. Y bueno, y la aparición del cemento que todo lo tapa, ¿no? Y todo lo cierra momentáneamente, por lo menos hasta que me voy de allí. También es verdad, que lo habéis comentado también, es que estas zonas, la industrialización de los años 60 del siglo pasado hizo que hubiera una gran despoblación y además la secularización de la sociedad, ¿no? Empezó a haber pocos asistentes a misa o a los actos religiosos y pocos sacerdotes.
Con lo cual, ¿qué hace la Iglesia? Reorganizo. ¿Cuáles son las parroquias que realmente son interesantes y a las que tengo público? Esas sí, esas las mantengo. Y el resto las abandono, lo siento, no puedo con ellas. No las abandono, ¿por qué? Por eso en parte tampoco están protegidas, porque si las abandonas recae en el dueño, ¿no? Así que poquito a poco esas se van apartando. Las más pobres, que normalmente son las menos intervenidas y en las que más cosas nos encontramos, por cierto. Y también, bueno, pues eso, lo que decimos, claro, todo de aquí el mantenimiento, los usos, han ido variando claramente. Pero no solamente eso, hay otra cosa, y sin ánimo de ofender a nadie, hay 3 cosas que me parecen fundamentales entre nosotros, entre los profesionales del patrimonio cultural. Yo no digo solamente la conservación, a quienes, los más sensibles que podemos ser, restauradores, restauradoras, conservadores, historiadores del arte, arquitectos, arqueólogos. Entre nosotros también a veces hacemos cosas que hay que revisar. Por ejemplo, yo creo, voy a empezar con las valoraciones histórico-artísticas. ¿Cómo defendemos nosotros unas pinturas donde se ha escrito previamente que son populares, de mala factura, que además la luz le debió llegar en algunas figuras, la iluminación? ¿Cómo defendemos eso? Es difícil, ¿eh? Es bastante complicado. La gente del pueblo ha interiorizado que aquello no vale la pena, y además yo sí que creo que parte de la culpa es de Miguel Ángel, porque frente a los frescos de Miguel Ángel, aquella maravilla, pues esto no tiene ningún valor, esto es un poco popular y un poco hasta de vergüenza. El vecino de al lado lo hizo, si me pongo yo igual lo hago mejor, ¿no? Artífices poco hábiles, aunque algún que otro destello de brillantez han tenido en algún momento. Bueno, sin más, no quiero, porque son gente que yo respeto mucho, estas personas que han escrito esto. También, y esto lo mismo, son personas que yo respeto muchísimo, pero que quizás nos hayamos pasado de la raya con los estudios de la arqueología, de la arquitectura, por ejemplo, porque yo sé que es un ejemplo del que sí, en un momento dado fue pionero, se supo mucho, pero ¿a costa de qué? De perder todos los revestimientos. Todo estaba pintado por debajo. Nos llamaron bueno, yo todavía no estaba allí, pero sé que llamaron al servicio de restauración cuando ya, claro, quienes hemos desencalado sabemos perfectamente que si tiramos de un tocho así de encalados diferentes, nos llevamos todo. Que para desencalar hay que ir poco a poco, capa a capa. Ya lo sabemos quienes trabajamos en y lo difícil que es. Entonces, si yo tiro de él, me quedo, no hay nada. Si está debajo, pues si es que es sillar. Bueno, entonces dices, ya, es que no es así como hay que hacerlo. Entonces, claro, bueno, es verdad que con mis respetos, me parece, simplemente yo lo digo por una revisión, ¿no? Yo creo que hay una forma, podríamos haber colaborado y seguramente habríamos aportado un montón de cosas, como lo habéis dicho ya antes. Hay un montón de revisiones sobre estas interpretaciones de la arquitectura que a veces me han dicho, pero este revoco no lo han podido colocar después. Digo, no, es imposible, o sea, es imposible colocar un revoco después. O sea, yo me mantengo el revoco, entonces cambio la arquitectura, el soporte, y después, no, porque este edificio es del 17. Digo, no, es del 16, perdona, es del 16 porque estas pinturas son del 16. Ya, pero entonces esas discusiones, si las hubiéramos hecho trabajando juntas, seguramente habríamos llegado a otro tipo de interpretaciones del edificio, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, no hace falta que lo leáis, yo lo pongo porque ya hemos hablado de las partidas, estas son de ahora, partidas presupuestarias arquitectónicas, y no me gustaría, es verdad, creo que tenemos que pensar en otro ciclo con otro tipo de gente, que estemos también, tenemos que estar más mezclados, porque a veces la endogamia no sirve para nada, ¿no? Pero es verdad que siguen llegándonos partidas de arquitectura donde se va a eliminar todo el revoco. Se van a colocar pues enfoscados, mallazos, nuevos morteros, y se va a enlucir todo otra vez. Y entonces va a quedar, pues eso. Ahora ya no se pica, no se deja picado, se enluce de nuevo, pero hemos quitado todo. Nos hemos cargado toda la documentación, nos hemos cargado todo el pasado, nos hemos cargado todos los estratos, pero lo vamos a dejar enlucido. No lo vamos a dejar a la piedra vista, no, que eso ya no se lleva. Entonces, bueno, yo lo que quiero, la realidad es que nos encontramos sin herramientas de trabajo, ¿no? Porque ya lo que os he comentado, la mayoría no están protegidos legalmente, con lo cual
Si están protegidos ni siquiera especifican, no hablan de las pinturas murales, hablan del edificio. Como os he hablado, muchos son edificios sencillos, son históricos, pero entonces les parece que son, incluso hemos llegado a hacer inventarios, pero son los peores edificios, dices, ya, pero son los que tienen las mejores pinturas. Bueno, entonces quiero decir, no creo que sea una discusión que tenga que ir a ningún lado, ¿no? Y a veces, ¿qué ocurre? Que hablan de ellas, pero no hay un desarrollo vinculante como ocurre en algunas las intervenciones de arquitectura, que tenemos decretos en las que dicen cómo tenemos que hacer las intervenciones arquitectónicas en función de la protección que tienen, ¿no? No hay un desarrollo normativo que diga qué es lo que tengo que hacer con esa pintura, qué es lo que puedo hacer con esa pintura mural que la he declarado como singular. Pero no solo eso, si es que muchas están ocultas y no las vemos, ¿no? Entonces, bueno, yo lanzo una propuesta. Entonces, con respecto a las pinturas murales a la vista, bueno, pues que tengan una protección legal específica, independientemente del edificio en el que estén. O sea, independientemente del contenedor. Si el contenedor también se protege, perfecto, pero si no, ellas, por supuesto. Y con un decreto regulador que marque las pautas de intervención, lo que os comentaba, ¿no? Pero, y es que no es nuevo, tenemos el decreto de retablos en el País Vasco donde creo que son 68, pero más de 60 retablos están declarados en todo el País Vasco y se habla de los retablos como vinculados al edificio y donde el edificio contiene estos retablos y debe cumplir una serie de características para su protección. Y además se dice cómo hay que intervenir en estos retablos. O sea, que esto ya está dicho, no es la primera vez, no es nuevo. Tendríamos que hacer un inventario, por supuesto, es fundamental para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Tenemos que tener inventariadas todas las pinturas murales a la vista y luego además publicarlo, para que cualquiera que esté en una junta administrativa, cualquiera que esté en algún sitio tenga la posibilidad de revisar, mira, sí, estas están aquí. En el momento que eso está publicado cambia la cosa totalmente, ya tenemos un referente y sin valoraciones quizá a menos, sino, bueno, poniéndolas en valor. Quiero decir, todo es un trabajo de todos, aquí no solamente actúa una persona. Con respecto a las ocultas, que tenemos tantísimas, quisiera creer, pero bueno, yo creo que sí, que todavía tenemos. Entonces, ¿por qué no declaramos zona de presunción pictórica? Lo mismo que está en la zona de presunción arqueológica, pues lo mismo, lo tenemos escrito, no es tan difícil. O sea, lo tenemos todo diciendo quién puede hacer ¿cuándo se puede tocar un muro? Yo creo que yo me iría a todos los edificios históricos, a todos los muros de todos los edificios históricos, que todavía mantengan encalados. Todos pueden ser zona de presunción pictórica, de manera que cualquier intervención en ese muro precise de un estudio previo con un control de especialistas en conservación-restauración. Y así podríamos, por lo menos, pues antes de hacer cualquier intervención, mover un muro, mover cualquier cosa, junto con todos los estudios arqueológicos y arquitectónicos, nosotros decir en los muros qué se puede tocar y qué no se puede tocar, qué se puede pintar y qué no, porque también los pintados también a veces nos pintan con silicatos y ya no podemos hacer nada después. Adiós todas las pinturas que había debajo. ¿Qué procedimiento podemos llevar? Bueno, pues también conviene que hagamos una economía de propuesta. Quiero decir, no, es verdad que hay propuestas a mínimos y propuestas a máximos, pero hay propuestas a mínimos que podemos hacer por lo menos para salvaguardar. Saber dónde tenemos que ir, pues esto ya ha salido anteriormente. Tenemos el ojo entrenado, primero buscar las pinturas murales a simple vista, vemos en el edificio, detrás de los retablos, era lo anterior, lo que decíais antes, una foto sacada así, ¿no? Las pinturas que se transparentan, por supuesto, ir a los archivos, no solo buscando libros de fábrica, sino también los informes que se han hecho arquitectónicos hace 20 años, 30 años, da igual. En todo eso nos están contando cosas, nos están diciendo un montón de cosas. Por ejemplo, en este caso, que es la iglesia de San Miguel Arcángel de Andecha, donde se ha hecho ese pintado contemporáneo, que tanto, organizan conciertos, hay una asociación cultural, y yo todavía aquí estoy peleándome por esta bóveda que me quieren pintar a toda costa, porque además me vienen cada día o cada año con un fragmento que se ha caído de la bóveda. Digo, es que si lo pintáis nos acabamos. Entonces, ¿qué podemos hacer para intentar convencer? Porque es que es difícil que se hagan una idea de qué es lo que tienen debajo de todo esto. Bueno, por un lado, en los libros de fábrica ya vimos, ¿no?, que el pintor, ya sé que quizá no se ve bien aquí, pero bueno, ya vemos. Martí de Oñate, gracias a Pedro Echevarría tenemos un listado de pintores de una época del Renacimiento
Martín de Oñate, entonces el pintor, ¿no? Martín de Oñate, tenemos un nombre. Bueno, pues Martín de Oñate pues pintaría en muchos sitios, pero sí tenemos un sitio que sabemos que donde todavía están a la vista, que es Oteo. Y bueno, pues vamos a ver de Oteo, pues estos jarrones, ¿no?, que vemos aquí. Me parece que los he visto con prismáticos, me parece que puedo intuirlos aquí. Pues entonces, vale, pues sí, la verdad es que son muy similares, lo que os digo, muchas cosas se hacían con plantilla, no todo, pero... Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer a partir de aquí? Bueno, basándonos en Oñate y siempre diciendo que es una hipótesis, pues decir, bueno, pues esto es lo que tienen debajo, por ejemplo, ¿no? Tienen esto debajo, trabájenlo, o sea, intenten sacarlo adelante, no pinten encima porque nos añaden un trabajo ímprobo, sino que por favor esperen, tranquilidad, no se van a caer y vamos a intentar de alguna forma contar lo que hay debajo, ¿no? Claro, es verdad que esta imagen fue impactante para la gente del pueblo, ¿no? Y ayudó bastante, todavía no hemos hecho nada, pero bueno, espero, ahí estamos todavía, llevamos años con esto, pero bueno, hay poquito a poco, ¿no? En otros casos nos pueden servir el estudio de informes arquitectónicos no muy antiguos, pues nos pueden saber para saber qué es lo que hay debajo. Aquí vemos, nos piden pintar, esto es un edificio que ya es de la Junta Administrativa y se utiliza de patio de recreo, ya lo ves, ¿no? Y porterías, hay de todo, ellos ya hacen los actos religiosos al lado, en una capillita pequeñita, suelo de cemento hasta el borde, ya veis, ¿no? Humedades sin fin. Aquí, bueno, pero claro, aquí veo que hay pinturas murales. ¿Hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde no llegan? Bueno, pues para empezar, si pido un estudio de catas va a ser costoso, precisa andamios y además vamos a ver si podemos ir por otro lado y podemos avanzar, ¿no? Podemos saber algo más a través de los estudios, dos informes arquitectónicos de hace no tanto tiempo. Ya veis, este me parece que es del 96. Bueno, pues aquí ya está, ¿no? ¿Qué más hace falta? Ya sabemos que en aquel momento que estaba la iglesia en este estado, es verdad que se hace la cubierta y se pica todo, incluso se elimina el escudo. Si queréis lo vemos, que el escudo ya no está, es el mismo sitio, ya lo veis aquí, que ya no está. Porque además, claro, como pues se lo llevarían al Museo de Escudos, no sé, el de Heráldica, supongo, ¿no? Bueno, que entonces podéis pintar, ¿no? Quiero decir, respetando siempre la zona. Entonces se hace un informe, se explica por qué, se dice todo lo que se ha encontrado, aquí no hay más que cemento hasta arriba. Entonces, bueno, pues ya lo que se tiene que hacer es un saneado, en todo caso, si quisieran incluso ponerse a eliminar los cementos, bueno, eso ya es demasiado complicado, bueno, pues hacer un saneado y ya sabemos que no hay nada debajo. Y en otros casos, bueno, esto también es más conocido, en otros casos como es en Armita, que está en el monte, en Gauna, pues también al mover este retablo, con la intervención de este retablo, también nos piden que, bueno, nos llaman las restauradoras diciendo que lo que quieren hacer es picar todo el revoco y dejar, bueno, pues hay un muro de ladrillo, ¿no? Digo, bueno, antes de picarlo todo, ahí pues se ven cosas, ¿no? Vamos a ver, en fin, se ven puntos, ¿no? Se ven cositas por aquí, bueno, vamos a saber qué es lo que teníamos y además porque vamos a dejar un muro de ladrillo que no tiene ningún aislamiento, ni térmico, ni de ningún tipo, ¿no? Porque el aislamiento del mortero es fantástico, bueno, es térmico, es sonoro y luego incluso de suciedad, ¿no? Todo el polvo que cae de las mamposterías a la vista, todo ese polvillo que está constantemente y cambio con un mortero, ¿no? Bueno, pues entonces, bueno, pedimos una cata. Es verdad que no había dinero, yo como siempre digo, llegamos al final, pero bueno, nos permitieron hacer una cata, intentamos hacer, y bueno, no hicimos en todo el muro, no sé, pues habrá más cosas de este tipo, pero bueno, ya demostramos que había este tipo de pinturas debajo. Y también lo que hicimos es, bueno, en las zonas de falta, no eliminar nada, sino hacer un mortero similar al que hay, un mortero de fondo con cal y arena, bastante pobre, bastante poroso, y dejarlo así, ¿no? Y ahora el retablo está delante, ¿eh? O sea que bueno. En otros casos, pues las ventanas de estudio nos pueden servir, cuando sabemos que hay, pues nos pueden servir para ahí indagar y hacer ya las primeras pruebas de extensión, ¿no? Dónde podemos encontrarlas, en qué estado están, qué podemos conseguir de ellas, ¿no? No siempre es muy exacto, nos puede dar muchas sorpresas, como ya lo veréis,
porque los casos que vamos a ver, que vamos a visitar de Arbulo y de Miñano, no os los he puesto para que, bueno, este sí que es Miñano, pero bueno, ya hablaremos de ellos cuando estemos allí. Entonces, bueno, y también en Urbina de Eza, que lo habéis visto anteriormente, que era de la iglesia, bueno, pues les ayudamos con el laboratorio, que Blanca os contará cosas, que nos ha ayudado tanto, tan importante es tener un laboratorio al lado, eran de carreteras, bueno, son de carreteras, pero una pequeñita parte todavía nos echan un cable con todos los morteros de intervención, con cales, ellos estuvieron en las comisiones de cales de la catedral y gracias a todo el equipo de laboratorio, pues hemos desarrollado diferentes tipos de preparaciones con cal, de morteros, de lechadas de cal, etcétera, que incluso, bueno, hemos podido trabajar en Navarra, en Galicia y en otros sitios, ¿no? O sea que gracias a convenios que han hecho y bueno, siempre, porque claro, teníamos esos productos italianos, PLM, bueno, pues que es que no sabíamos exactamente todos los productos, es verdad que para patentarlos tienes que tener alguno oculto, tienes que tener alguno que nos explique claramente, alguno novedoso, bueno, la cuestión es que al final hemos decidido que esté abierto este tipo de elaboraciones y bueno, ayudamos, por ejemplo, ¿qué vemos aquí? ¿Qué veíamos en Urbina? Pues que el mortero era muy pobre, que se estaba cayendo, bueno, pues les ayudamos, hacemos una serie de morteros, estudiamos el mortero original y hacemos pruebas en base a este mortero original, pruebas un poco pues, con las características parecidas, entonces para que en todas esas partes bajas utilicen un mortero similar y puedan mantener todo el resto de los revocos, ayudar un poco, ¿no? Es por lo menos. Y bueno, en otras ocasiones también nos hemos encontrado, este es más conocido, tras los retablos continuó, esto es a partir de una intervención. Yo lo que quería decir con este es que, bueno, pues todos son capas importantes, todos los elementos que están en los edificios históricos están contando cosas, entonces, bueno, el retablo es muy importante, como os decía, como os contará, si habla del Pedro Echevarría, este retablo era fundamental, ¿no?, San Martín, pero pues que se ha hecho adelantar el retablo, ¿no?, de manera que detrás haya una posibilidad de ver estas pinturas que ya se han restaurado. Vale, como conclusiones, y ya termino, pues nada, simplemente decir que, como estamos viendo constantemente y vais a seguir viendo, es una práctica habitual, o sea que siempre que haya encalados, siempre que haya restos, incluso en los picados podemos encontrar restos, porque podemos encontrar en ventanas, en zonas, podemos demostrarlo, y que de base, pues todas las pinturas hay que mantenerlas. Unas son más interesantes, otras menos. Yo creo que todas sí tienen interés porque a todas nos van a... O sea, cada una tiene su particularidad, cada una nos está hablando de ese espacio distinto, inimitable, por mucho que digamos, sí, se basan en... son parecidos, de acuerdo, pero son ellas, son únicas. Hacer el inventario, yo creo que es que eso... Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos, por ejemplo, multitud de inventarios diferentes, que no todos son válidos para el gobierno vasco, por ejemplo, entonces hemos pedido que sean válidos, entonces intentar unificar inventarios que hay aquí, allí, yo creo que ese tipo de cosas son importantes, ¿no? Unificación de inventarios y hacer, ¿no?, tener claro qué es lo que tenemos, porque si no es difícil trabajar. Y bueno, lo que hemos dicho, la protección específica y la presunción pictórica, ¿no? Y bueno, sí que precisamos de historiadoras, historiadores del arte que pongan en valor todo esto, que no digan que son populares, que son hechas pues por alguien casi de la casa de al lado, ¿no?, que no tenían ni idea, que trabajaron lo mismo que podía haber trabajado cualquiera, que no tenían dotes, ¿no? Yo creo que es que tienen tanto valor, simplemente ahora estamos viendo, nos peleamos por una raya, ¿no? Es que al final, entonces, bueno, por apoyarlas, valorarlas. Y bueno, claro, todo esto va a ayudar a que la sociedad se implique. Si yo lo veo en catálogos, que aquello pone que está escrito, seguramente la gente responsable, que son quienes nos van a pedir ayuda, la gente de las juntas, pues nos va a servir de mucho. También yo creo que todo, arqueología y arquitectura, si nos juntamos todos en estos proyectos, nos llamamos y si es llamarnos y nada más, si nos podemos complementar y no quitarnos el espacio a unos a otros, sino comprender que estamos por una idea común, ¿no? Y muchas veces nos dicen, ya, pero es que es muy caro, pero es muy caro frente a que yo cojo una pintura plástica y lo pinte ya, pero es que eso de la pintura plástica hay que dejarlo claro que eso es un daño. Debería haber sanciones, yo creo, por eso la legislación. Es una forma de que nosotros tengamos herramientas y digamos, bueno, no habéis hecho esto y esto tiene una sanción. Lo siento, de verdad es que a mí lo de las sanciones no es que me guste, pero es que al final parece que es la única manera de funcionar, o por lo menos de trabajar, ¿no? Y pues esto no se puede hacer y esto tiene no me sale la palabra.
repercusión, perdón, que estaba... sí. Bien, entonces, bueno, yo no creo que el coste de estos trabajos sea un impedimento, sino creo que hay que pensar en la reversión económica que tiene esta recuperación. O sea, de hecho, las juntas administrativas que están haciendo trabajos en sus edificios, porque ya no son, bueno, en estos edificios que eran iglesias, que estaban sacralizadas y ya no, es que no tienen nada que ver qué es lo que tienen ahora frente a lo que tenían antes. Eso para empezar, es otra cosa distinta. Y luego, bueno, pues es verdad que tendríamos que acompañar todas estas... si hablamos de proteger, no podemos decir proteger sin que haya en la administración que haya una dotación económica específica para este tipo de cosas, subvenciones, etcétera, ¿no? Tiene que haber dotación económica, porque si no te dice la gente, ya, tú me dices que proteja, pero no me ayudas, hay que ayudar. Y bueno, pues nada, que haya un futuro de uso, ¿no? Que se pueda usar. Hay muchas maneras de usarlo, mejor que se use, hay que también ser un poco abiertos, es verdad, pero hay que buscar, ¿no? Yo creo que hay que pensar de la misma manera que se pensó en un momento dado, que vemos intervenciones hechas en los años 90, en el 2000, bueno, pues podemos seguir pensando, dándole una vuelta. Yo creo que tenemos capacidades y medios suficientes para poder hacer cosas interesantes. Y bueno, pues con esto acabo. Muchísimas gracias por vuestra atención.